Hola, me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Hoy comentaremos sobre las aplicaciones de la línea recta que pasa por dos puntos. Comenzamos. En el video anterior vimos varios ejemplos de la aplicación de la línea recta y igual a mx más b. Hoy comentaremos las aplicaciones que tiene la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. A primera vista esto parece muy complejo, pero ya veremos que no es así. Si lo platicamos paso a paso, el procedimiento es bastante simple. Veamos un ejemplo. Dice lo siguiente: cuando la temperatura es de 32 grados Fahrenheit, en la escala centígrada un termómetro marca 0 grados centígrados. Cuando se tiene 212 grados Fahrenheit, en la escala centígrada la temperatura es de 100. ¿Cuál es la temperatura en grados centígrados cuando en la escala Fahrenheit un termómetro marca 100 grados? Lo primero que debemos de hacer es un esquema para tener idea de lo que estamos diciendo, porque el enunciado en sí no nos indica que tenga que ver la línea recta en él. Difícilmente vamos a interpretar que un problema de temperatura se resuelve con la ecuación de la línea recta. Pero si nosotros observamos este esquema, ya podemos darnos idea. ¿Por qué? Estamos hablando de dos temperaturas en escalas diferentes. Estamos diciendo que a 32 grados Fahrenheit tenemos 0 grados centígrados y que a 212 grados Fahrenheit tenemos 100. Quiere decir que estamos hablando de una temperatura T1 y de una temperatura T2, y eso ya nos podría dar idea de que la línea recta está involucrada en este problema. ¿Quiénes son esos puntos T1 y T2? Pues hay que organizar la información. Para la temperatura 1 vamos a poner 32 y 0. Si hacemos esta elección, estamos diciendo que primero vamos a tomar la temperatura en grados Fahrenheit y la segunda coordenada va a estar en grados centígrados. Lo mismo debemos hacer con la temperatura 2, el primer término, la primera coordenada en grados Fahrenheit y la segunda en grados centígrados. Ya tengo los dos puntos y ya puedo plantearme trazar la recta. Aquí tengo yo los dos puntos y voy a encontrarlos. Tengo T1 igual a 32. 32 es la primera coordenada, está sobre el eje X. Aquí está. Y vale 0, pues quiere decir que ahí ya se queda ese punto, ya no se mueve en el eje vertical. Luego la temperatura T2, su valor en X es 212, aquí está. Y su valor en el eje Y vale 100, aquí está. Por lo tanto, aquí está mi punto trazado. Tengo mis dos puntos localizados. Lo que sigue es trazar la línea recta que une esos dos puntos. Tomamos una regla y trazamos esa línea. Aquí está. En un curso de matemáticas, esta línea se traza y se olvida y se va uno a las ecuaciones, pero nosotros estamos interesados en resolver un problema concreto. Por lo tanto, vamos a encontrar la solución gráfica de este problema, es decir, una solución que no requiere hacer álgebra. Alguien se preguntará, ¿y eso es posible? Claro que sí, para eso son los gráficos. A nosotros nos interesa saber la temperatura en grados centígrados de 100 grados Fahrenheit. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una línea vertical que pase por 100 y que intersecte a nuestra recta que hemos trazado. Ahí está. Y luego vamos a trazar una recta horizontal que cruce el eje de las Y. Ahí está. Y ese cruce es la solución a nuestro problema. Quiere decir que gráficamente podemos encontrar muy fácilmente la solución sin necesidad de hacer álgebra, sin necesidad de hacer más matemáticas. ¿Qué se requiere para que esta solución sea aceptable? Pues que la escala sea adecuada, que tenga yo bien trazados mis valores en la escala que estoy usando, y esta escala me está diciendo que 100 grados Fahrenheit equivalen pues casi a 40 grados centígrados, unos 38 vamos a poner por aquí. Esa sería mi solución gráfica. Si yo quiero algo más preciso, me voy a la solución algebraica, recurro a mis ecuaciones para la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? Ya dijimos, T1 y T2. Vamos a calcular la pendiente, M se llama la pendiente.
y yo debo sustituir los valores Y2, Y1, X2, X1. ¿Quiénes son? Bueno, en la temperatura 1 puedo encontrar el valor de X1, que es el primer valor, y Y1, que es el segundo valor. En el punto 2, pues lo mismo, debo de encontrar X2, que aquí está, y Y2. Si sustituimos estos valores, vemos que Y2 vale 100 menos Y1 vale 0, X2 vale 212, X1 vale 32. Ya directo de la representación de T1 y T2. Hacemos la resta, 100 menos 0 me queda 100, 212 menos 32 me va a quedar 180. Ahí está. Hacemos la división y encontramos que la pendiente de esta recta que pasa por T1 y T2 es 0.5555. Yo espero que vean que calcular la pendiente pues no es muy difícil si yo soy ordenado y identifico quién es X1, Y1, X2 y Y2. ¿Qué información tenemos en este momento? Tenemos la pendiente, tenemos la temperatura T1, tenemos la temperatura T2. ¿Qué es lo que nos falta? Pues lo único que nos falta es ya encontrar la ecuación de la línea recta. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos sustituir el valor de Y1 que sí conocemos, el valor de M que ya calculamos y el valor de X1 que sí conocemos. Si hacemos esa sustitución, vemos que Y1 vale 0, que M vale 0.5555 y que X1 vale 32. Si multiplicamos 0.5555 por X y 0.5555 por menos 32, obtenemos que Y es igual a 0.5555X menos 17.776 y esa es la ecuación de la línea recta. Ya la tenemos entonces. Pero como comentamos en el video anterior, si nosotros nos quedamos con esta línea recta, no la podemos interpretar en términos de resolver problemas cotidianos. Nosotros le vamos a hacer un pequeño cambio, identificando qué representa la X para nosotros y qué representa la Y. Como ya lo dijimos, en el eje X estamos graficando la temperatura en grados Fahrenheit y en el eje Y estamos graficando la temperatura en grados centígrados. Es interesante notar que con este pequeño cambio de notación, la X por TF y la Y por TC, nos es más fácil interpretar esta fórmula y ya le vemos una utilidad. Esta fórmula nos permite convertir grados Fahrenheit en grados centígrados. Si la aplicamos al problema concreto que tenemos, nosotros vamos a sustituir TF por 100. Si sustituimos TF por 100, tenemos 0.5555 por 100 menos 17.776. Al hacer el cálculo obtenemos que la temperatura en grados centígrados equivalente a 100 grados Fahrenheit es 37.774. Es interesante notar que comparado con la solución gráfica, pues está bastante bien porque allá pensamos que teníamos un valor aproximado de 38 grados centígrados, un poquito menos que 40, y el resultado ya exacto es 37.77, o sea, prácticamente los 38. Eso significa que los dos métodos nos llevan al mismo resultado y nos da confianza en el método gráfico si es que en algún momento nosotros no tuviéramos la facilidad para hacer el método algebraico. Muy bien, vamos al siguiente problema. Nuestro propósito es dar aplicaciones de la ecuación de la línea recta que pasa por dos puntos a problemas reales, a problemas de la vida real. Una crítica al ejemplo 1 es que pocas veces nos vamos a ver involucrados en saber la temperatura en grados centígrados para una temperatura dada en grados Fahrenheit, y es una crítica válida. Pero este ejemplo que vamos a ver, el 2, pone de manifiesto la gran aplicación que tiene la ecuación de la línea recta que pasa por dos puntos, porque lo que vamos a resolver aquí aplica a un sinnúmero de casos que yo puedo encontrar en la vida real. Vamos a ver qué significa esto. Dice lo siguiente: una empresa que fabrica juguetes
encuentra que 150 muñecas se fabrican a un costo de 12,000 pesos. También encuentran que si quieren producir 630 muñecas, ellos tienen que invertir 37,800. ¿Quieren saber cuánto les cuesta producir 470 muñecas? Uno podría estar tentado a pensar que si dividimos 12,000 en 350, esto nos da 80, que es el costo de producir una muñeca según el primer dato que tenemos. Pues entonces producir 470 muñecas es simplemente multiplicar 470 por 80, pero este no es el caso porque ese valor no coincide con multiplicar 630 por 80 para que nos dé 37,800. ¿Qué significa esto? Que en la realidad producir 2 muñecas, 3 muñecas, 4 muñecas no es el doble, el triple o el cuádruple de producir una. Eso lo sabe cualquier empresario que se dedica a fabricar prácticamente cualquier artículo. Esto se llama un factor de escala. Mientras más fabrico, se me abarata el costo de producción de ese artículo. Y la línea recta permite hacer esa estimación. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a tener una representación un poco más gráfica del problema. Producir 150 muñecas requiere una inversión de 12,000. Producir 630, una inversión de 37,000. Aquí debo de destacar que me aparecen 4 datos que yo debo de juntar, yo debo de unir para producir 2 puntos. Si yo ya me doy cuenta que esto es una ecuación de línea recta, pues debo de tener 2 puntos. ¿Cómo agrupo esos valores para tener los 2 puntos? Voy a unir las 150 muñecas y su costo en el punto A y las 630 muñecas y su costo en el punto B. Con eso yo ya tengo los 2 puntos que requiero para trazar una línea recta. Vamos a hacerlo. Aquí está el punto A, me dice 150 en el eje X. Aquí está 150 en el eje X. 12,000 en el eje Y eso me permite calcular el punto A. Luego para el punto B sería 630 en el eje X. Aquí está, 630 en el eje X y 37,800 en el eje Y, y con eso encuentro el punto B. Una vez que he localizado los puntos en la escala correspondiente, yo voy a trazar la línea recta que los une, tomo una regla y trazo esa línea. Aquí está. Como en el caso anterior, nosotros podemos encontrar un método gráfico para el valor de 470 muñecas, que es el que a mí me interesa. ¿Cómo le hago? Pues voy a localizar 470, que debe estar por aquí, y voy a trazar una línea que pase por ese punto paralela al eje Y hasta que intersecte la recta que he trazado. Para eso sirve. Y luego voy a trazar una línea horizontal a partir de ese punto paralela al eje X y que cruce el eje Y. Allí tengo yo el valor gráficamente. Quiere decir que producir 470 muñecas requiere casi 30,000 pesos, muy cercano a 30,000 pesos. No puedo precisar el valor, al menos en esta escala. Si tuviera una escala en papel milimétrico sería incluso más preciso, pero por el momento puedo decir que es un valor cercano a los 30,000. Con esto he resuelto el problema gráficamente. Vamos a ver cómo se resuelve algebraicamente. Aquí tenemos entonces la ecuación de la línea recta que pasa por 2 puntos y aquí está la pendiente. Nuestros 2 puntos son el punto A, 150, 12,000, el punto B, 630, 37,800. Vamos a calcular la pendiente. Aquí está. Nosotros vamos a identificar el punto 1 y el punto 2. Al punto A le vamos a llamar el punto 1, por lo tanto esto sería X1. Siempre va la X, recuerden, y luego la Y, Y1. Y para el punto B sería X2, 630, y Y2, 37,800. Si hago esta sustitución, me dice, bueno, Y2, 37,800, menos Y1, 12,000, estoy siguiendo la fórmula, entre X2,
630 menos x1 150. Hacemos la resta y obtenemos 25.000, 37.800 menos 12.000 y 630 menos 150, 450. Hacemos la división y obtenemos 53.75 para la pendiente de la recta. ¿Qué información tenemos en este momento? Ya calculamos la pendiente, tenemos el punto A y el punto B. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues calcular la ecuación de la recta. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito sustituir el valor de y1 de la pendiente que ya conozco y de x1. ¿Quién es x1? x1 es 150, ya lo dijimos. ¿Quién es y1? y1 es 12.000. Si hacemos esta sustitución obtenemos y, estoy siguiendo la fórmula, y menos y1, y menos 12.000 es igual a la pendiente m, 5375 menos x por x menos x1 150. Si multiplicamos 53.75 por x, pues nos queda justo eso, 53.75x menos 53.75 por 150, obtenemos 8.062.5. Este menos 12.000 lo vamos a pasar al lado derecho con signo contrario, es decir, con signo más, va a estar sumando. Y lo último que nos falta por hacer es a 12.000 le vamos a restar 8.062.5 y con esto hemos llegado a la ecuación de la línea recta que pasa por el punto A y el punto B. Nuevamente, yo tengo que ver la ecuación de la línea recta como una función, remarcando este hecho, toda la línea recta son funciones y por eso la podemos expresar de esta manera. ¿Por qué me sirve el concepto de función? Porque me está diciendo que dado un valor de x, el que yo quiera, que me represente el número de muñecas, esta función me permite calcular el valor de y. Lo que yo calcule es el valor de y, que significa y, la inversión que debo de hacer para producir ese número de muñecas. En nuestro caso, la x que nos interesa es 470, vamos a sustituir entonces 470, se pone f de 470 igual a 53.75 por la x 470 más 3.937.5. Si hacemos las operaciones encontramos que se requiere una inversión de 29.200. Nuevamente notamos que este método algebraico y el método gráfico coinciden, ya sabíamos que era un valor muy cercano a 30.000 y aquí lo estamos obteniendo explícitamente por el método algebraico. Ese es el segundo ejemplo. Este tercer ejemplo no lo vamos a resolver, se va a quedar de actividad para que ustedes practiquen lo que acabamos de ver. Nada más quiero enfatizar, este método de relacionar dos puntos mediante la ecuación de la línea recta es muy general. Existe aquí sí infinidad de problemas que se me pueden presentar donde yo debo usar la ecuación de la línea recta que pasa por dos puntos para poder contestar lo que me pide. Por ejemplo, dice cultivar 5 hectáreas de hortalizas requiere una inversión de 60.000 pesos y 48 hectáreas requiere 384.000. ¿Qué inversión se requiere para cultivar 30 hectáreas? Espero que puedan ver que este método es de aplicación general. Existen innumerables variables. Por ejemplo, cualquier empresa que produzca cualquier artículo se enfrenta a este problema. ¿Cuánto me cuesta producir cierta cantidad de mi producto? A partir de la experiencia que ya tengo de producir ciertas cantidades. Entonces, para terminar con la ecuación de la línea recta que pasa por dos puntos y el video anterior donde vimos la ecuación de la recta que tiene ordenada al origen B con pendiente M, podemos decir que no nos engañan en matemáticas cuando nos dicen que la ecuación de la recta es muy importante porque nos puede resolver muchísimos problemas de la vida cotidiana. El problema de la educación de la física y prácticamente de todas las áreas del conocimiento es que no nos relacionan el conocimiento con su aplicación. Aprender nos parece algo abstracto y sin sentido y enfrentamos problemas de la vida real que no sabemos resolver cuando tenemos la solución a la mano. No recuerdo el autor, pero palabras más, palabras menos dice lo siguiente.
La matemática no se inventó para fastidiarnos, no se inventó para frustrarnos. La matemática se inventó para resolver problemas. Por desgracia, eso no me lo hacen ver en mis cursos de matemáticas. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.